que alguien escribió mal. Se trata de una voluntad de un poco de negar los orígenes, de producir equívocos que se repiten para la posteridad, y eso construye un imaginario, ¿no? Termina simbolizando ya no un suceso, sino una manera de la sociedad de entenderse con su tradición y con sus grandes hitos. Es decir, si tú nombras mal de figuras, si tú describes mal, digamos, trastornas, de tal manera que yo he utilizado la circunstancia del sumaque, que la fecha no es 31 de julio, esto digamos, se dice rápido, pero no es tan fácil explicarlo ni entenderlo. ¿Por qué? Bueno, porque el 31 de julio es la fecha oficial que asume el Estado, las instituciones y la vida intelectual venezolana en el año 64, de los 50 años del petróleo en Venezuela. De tal manera que quedó intronizada la fecha, el 31 de julio, hasta el día de hoy. Ahorita veíamos allí el sumaque, la placa de la nacionalización, y se ratifica el 31 de julio. De tal manera que oficialmente es el 31 de julio, pero la fecha es el 15 de abril. Digamos, los hitos son importantes porque corresponden a un proceso de gestión, de formación, y que concluyen en un espectáculo, el espectáculo de lo fundacional. En Venezuela hay la tendencia a subordinar el 19 de abril frente al 5 de julio de 1811. Es decir, la Constitución, la firma del Acta de Independencia, lo protocolar, la vida pública, desplazando el hito fundacional genésico que contiene todas las energías de acción de una comunidad, de una tradición, de una espiritualidad. Disculpe, voy a apagar esto. Ya lo apago. Es más duro. Ok, ya apagué. Pongo como referente el 5 de julio de 1811, porque es característico, pero hay más. Ahora los voy a nombrar. No tenemos tiempo para hacer el análisis de los otros equívocos. No se trata de hacer el análisis, se trata un poco de mostrar cómo es muy inconveniente para la vida de una sociedad, la vida secreta, ontológica, el subsuelo de una sociedad, forjar, digamos, hitos, proceder a desfigurar lo real en aras de la conveniencia. Efectivamente, ¿por qué en 1964 se elige el 31 de julio? Es historia, hay que explicarlo. La explicación es muy sencilla. En el curso de esos años se fue, digamos, borrando la fecha como gesta, y lo documental fue un poco posponiéndose, y se impuso la gestión económica, la gestión burocrática, financiera, institucional del petróleo. Entonces, claro, el 31 de julio es la fecha en la que el pozo tiene una vida pública más reconocible. Es decir, profundizan unos 100 metros más y la producción crece. Se pone 31 de julio. ¿Pero qué ocurre? Bueno, el grupo de Arnold, ese es el libro de Arnold y los otros 3 geólogos que se publican en inglés en 1959, y se traduce muy tardíamente en Venezuela. Se traduce en el año, creo que esa edición es 2010, 2009. Ese tiempo perdido tiene un sentido, una significación importante, porque si ese libro se traduce en su momento, la vida académica, los lectores, la gestión intelectual se hubieran nutrido
se hubiera nutrido de esa ordenación documental que hay allí. Y en ese libro, efectivamente, se establece sin ninguna duda que la fecha es el 15 de abril de 1914. ¿Por qué? Bueno, porque está hablando el hombre que indica dónde se va a perforar, Arnold. Entran en 1911 por Trinidad. El petróleo en Venezuela, la documentación empieza por Trinidad. Sí, el desarrollo internacional del petróleo no tiene que ver mucho con petróleo del Táchira, no. El petróleo que se descubre en Sudamérica, importante, es en Trinidad, pero resulta que es asfalto, pero ellos se van a Trinidad, 57 geólogos, y después se dispersan por Venezuela porque se dan cuenta de que aquello es asfalto y que Venezuela debe tener depósitos de petróleo fluido, liviano, importantes. Son 56 geólogos graduados en Tulsa, Oklahoma, en Connecticut, en las grandes universidades norteamericanas, jóvenes todos, y muchos están enterrados aquí en Venezuela y en Maracaibo, muertos por el paludismo, o por enfermedades, por accidentes, que es una parte de la épica que no ha sido bien estimada y valorada. Y para el 14 ya el trabajo de prospección era prospección geológica y descripción física. Recuerden, no había aparatos sismógrafos ni nada de eso, ni resonancia, nada de eso. Ellos lo que están haciendo es el inventario visual de un territorio variado, complicado, y empiezan en el año 11 y terminan en el año 16. Entonces, cuando llega a Medio Grande, Arnold dice, perforen allí en el Cerro La Estrella, 85 metros por encima del nivel del mar. Y le dice, bueno, pero estás loco, pero si eso, el petróleo está abajo. Y le dice, no, pero es un anticlinal natural, hay presión. El cerro lo ha levantado la presión del petróleo. Eso es un anticlinal, perforan allí y efectivamente hay petróleo. La perforación comienza el 12 de enero y efectivamente el 15 de abril el pozo empieza a fluir inicialmente 10 barriles y después 200 barriles. La prueba concluyente es que esta es la carta técnica del pozo, que la publica Shell justamente en ese año, en el año 64 de 12. Y no se dan cuenta, no sé, ni el Estado, ni los funcionarios, ni el editor, que ahí está perfectamente marcada la fecha. Por ahí tenemos eso ampliado, por favor. Aquí está la fecha perfectamente indicada, aquí. Primer flujo, 300 pies de profundidad, producción estimada 200 barriles diarios, 15 de abril. Y efectivamente en el libro de la convención, ese negro que ven allí, la convención del petróleo que se hace en el 51, que el gobierno de Pérez Jiménez convoca a todas las compañías para que produzcan información sobre la economía del petróleo en Venezuela, y le asignan a las 5 o 6 empresas ese trabajo. Allí aparece efectivamente reivindicado sí, es esa, ¿no? Piense lo curioso, ¿no? Primer flujo de petróleo, aquí, tercera línea, first flow of oil, a 300 pies, producción estimada 200 barriles diarios, y abril 14 de 1914, o sea, es concluyente, ¿no? Entonces, no vamos a distraer más tiempo en eso, vamos a ir a la significación, ok, ya puede prender la luz, a la significación del equívoco para la vida intelectual venezolana, para la sociedad y eventualmente para una ontología. Claro, cuando tú desplazas un hito para sustituirlo por una conveniencia del presente, lo que estás es remodelando la vida política, la vida intelectual, pero también estás signando el futuro de alguna manera
con la reinterpretación de un pasado. El año 45, el Día del Maestro se celebraba en Venezuela en el aniversario de Andrés Bello. El año 45 se dispone desde el Ministerio, gestión del doctor Alfredo Figueroa, que la fecha sea el 15 de enero, es decir, el día que se organiza la Federación Venezolana de Maestros. La sociedad no protestó, casi todos estuvieron de acuerdo, menos Mario Briceño Iragorri, que le sale al paso y le dice 4 cosas. Entonces se sustituye la fecha del natalicio de Bello, el verdadero maestro, por la fecha de creación del organismo sindical. Eso parece como muy banal. No es banal, es simplemente contraproducente para una sociedad. Es una agresión, es una torcedura, ¿no? De tal manera que de lo que se trata es de, digamos, ver con criterio que la tradición tiene que ser, digamos, resguardada también, ¿sí? Resguardada en el sentido de ser vigilantes de los acuerdos, de los acuerdos no del día, sino los acuerdos generatrices, formativos de una sociedad, y que de alguna manera van a impactar, no sé si las gestiones públicas más evidentes, pero sí la psiquis y la valoración más secreta que pueda hacer una sociedad, porque no es lo mismo creer que el Día del Maestro es la fecha de Bello a que es el día de la creación del sindicato de los maestros. Diríamos miedo a lo primordial de una sociedad. No estoy pensando en un grupo de burócratas que están haciendo trampas, no. Yo estoy pensando en la sociedad. Sí, miedo a lo primordial, temor a enfrentarse con sus orígenes, para ver el resplandor de lo genésico, de lo que estaba construyendo la realidad más allá de un presente circunstancial, probablemente. En Venezuela pasamos de la carta de Colón, la carta del cuarto viaje, de hecho, no sé, descubrimiento de Venezuela, una carta de Colón, a los cronistas del siglo XVII, en la expectación documental del país. Todo lo demás está como en un vacío, se ignora olímpicamente. Y resulta que las 3 cartas de Felipe von Hutten, el último gobernador alemán del Wurzel, representan efectivamente la primera formulación de Venezuela. Las cartas de von Hutten es alguien que viene digamos, a buscar fortuna para regresarse a su ciudad a casarse, y termina degollado en el Tocuyo. Pero las 3 cartas que están siendo escritas por un hombre que no es un conquistador, no es un cronista en forma, es simplemente un actor, digamos, de una actividad casi burocrática, representante de unos banqueros con un acuerdo con los reyes de España. Hace la primera descripción de Venezuela desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de lo que hay y de la violencia y el hambre inauditas. Esas cartas estuvieron perdidas y casi se queman en el incendio de Dresde incinerado por los aliados, y se salvan milagrosamente, se publican en alemán, y en el año 2006 o 2007 la única que había encargado, cuando Lombardi era rector de Luz, la traducción, se volvieron a perder. Estuvieron perdidas 10 años en Maracaibo las cartas. Aparecen en la imprenta de los Barbosa, en un disco duro que iban a desechar. Yo veo aquello y digo, ¿pero qué es esto? Efectivamente es la traducción de las cartas de von Hutten, y se publica en una edición de la única del año siguiente. Perdón, ¿y quién las tradujo, Miguel Ángel? Las tradujo
creo que era el decano de la Universidad de Bamberg. Eso lo pagó la universidad. Entonces, esas cartas contienen efectivamente lo borrado, lo negado, lo olvidado. Pareciera que, digamos, ese gesto perturbado y perturbador tiende a repetirse con un conjunto de documentos en Venezuela, y donde no es que tenemos al Barroso como el último ejemplo, hay más ejemplos. Es decir, el chavismo modifica nombres, reorienta la salida del sol, le quita media hora al dial, cambia los logotipos digamos, diseñados por artistas de primer orden, ¿no? Renombra, reconfigura, desconfigura en un afán, y que no es una cosa menor, como alguien me dijo, no, chico, pero es un asunto de nombre. No, no es un asunto de nombre. Si bien el nominalismo no es bueno, porque el nominalismo es creer que digamos, que cuando tú cambias el nombre, cambias la realidad. No. Efectivamente, la identidad tiene que ver con lo nombrado. Si tú modificas lo nombrado, es como si lo destruyera, porque estás encarando la cultura. La cultura son básicamente símbolos y representaciones. ¿Ves? Cuando uno ve, por ejemplo, todas esas fotografías que ha hecho Pedro Romero de patrimonio artístico, cultural, histórico, digamos de Maracaibo, uno ve efectivamente obras destruidas, derruidas, acabadas por la falta de servicio, en fin. Pero la destrucción no está allí. La destrucción está en la desaparición de esos elementos en un imaginario que están interpretando la sociedad más allá de los acuerdos utilitarios del día. Es decir, cuando se debilita, se fractura, digamos, el mito, cesa entonces el rito. Es decir, el rito es la posibilidad de convocar el pasado para instalarlo en un presente y fortalecer los proyectos de ese presente. Entonces, no es que la cultura de Elías Bermúdez, que está allí en 5 de julio, en PDVSA, la haya pintado de rojo y esté oxidada. No, el asunto es que el cinetismo, por ejemplo, o el cinetismo, y digo el cinetismo no porque sea arte cinético, sino porque el cinetismo es el aporte más importante, yo diría que de Sudamérica, a el arte cosmopolita en el siglo XX. El cinetismo es venezolano. Sí. No como dijo Ángel Rama, auxiliado, hizo su carrera aquí, se desarrolló, el gran Ángel Rama, que dice de manera despectiva y agraviador, dice, el cinetismo. No, el cinetismo es un arte de las señoras de clase alta financiado por el petróleo. Viene perseguido de allá, del sur. Le han matado a sus amigos y aquí consigue un nicho de trabajo, de aprecio. Y viene con esos desplantes con el cinetismo. Bueno, nadie le salió el paso. Yo le salí el paso. En un ensayo, escribí un ensayo sobre eso, ¿no? Desde un disgusto simplemente, pero la sociedad venezolana ha debido responderle. No, el cinetismo es importante, está en un imaginario, están las obras de Soto destruidas allá en el aeropuerto, apreciadas en el resto del mundo. Entonces, efectivamente, no se está destruyendo una obra, se está lacerando y se está borrando un símbolo de un imaginario que hace saltar la interpretación de tu tradición y de tu cultura, ¿no? De tal manera que sobran los ejemplos. Uno más, para no cansarlos. Enrique Bernardo Núñez, que era una piedra en el zapato, digo, una piedra en el zapato para los acomodaticios, para los que pretendían, digamos, lucrarse con la cultura venezolana, era un disidente. Cuando se elige el pájaro nacional, eso es en 52, por ahí, él no estuvo de acuerdo. Él no estuvo de acuerdo y razona por qué el turpiano debe ser el pájaro nacional.
Pero cuando se elige el árbol nacional, el aragonés también, y da sus razones, ¿no? Es decir, y expone otras especies, ¿no? Dice, bueno, el turpiale es chistoso, gritón, el amarillo es ruidoso, etc. Y del aragonés dice, bueno, tenemos el samán de Güeres, tenemos, es decir, hace una lista razonable. Dice, bueno, un árbol no se debe, digamos, inventar, no se puede andar con jueguitos con el árbol nacional, ¿no? Por Maracaibo participa, le preguntaron a gente de distintas ciudades, a los ornitólogos, a los biólogos, a los cronistas de la ciudad, les preguntaron, ¿no? Fue una actividad interesante. Y Adolfo Pons fue el encargado de nombrar un árbol, un pájaro por Maracaibo. Bien, entonces la elección de ese 31 de julio, en detrimento de la biografía del Pozo, no solamente está cancelando un dato, sino que está poco despachando alegremente el proceso vital de la perforación del primer pozo comercial de Venezuela, que está rodeado de circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, en el Cerro La Estrella, José Gregorio, hay una foto que sacó Pedro del libro. En el Cerro La Estrella es la cúspide, es decir, también hay otro símbolo allí. Es decir, lo más elevado de la zona, 85 metros sobre el nivel del mar, de todo es plano, y algunas partes están por debajo del nivel del mar, ¿no? Se va modelando una comunidad. Eso es el Cerro de Estrella, esos los pozos donde el petróleo se acopió. Sí, es una actividad donde está la gestión minera, la vida laboral, la naturaleza, una especie de, digamos, de topografía donde lo demográfico está apareciendo. Eso es en el Cerro La Estrella, y eso está vinculado a una gestión de días, de semanas que está perfectamente documentado. Desde el 12 de enero, cuando se empieza a perforar, hay una cantidad de accidentes, se insiste, y ese día uno de los encolladores, sí, dice, nos regalaron 2 pares de pantalones, una camisa y un par de zapatos. Es decir, estaban viendo por primera vez una indumentaria, trabajaban con el torso desnudo, ¿no? Fíjense cómo están vestidos estos, ¿no? Entonces, el pozo está biografiado en sus documentos originales, que era necesario, cuando se iba a establecer la fecha, en el 14, reivindicar la fecha, que era reivindicar efectivamente todo el trajín vital de una actividad donde ya estaban los gringos, estaban los venezolanos, estaba la naturaleza, estaba el horizonte de una comunidad, y eso tiene una fecha de nacimiento, no la fecha en que eso fue santificado. Todo eso es el Cerro La Estrella. Esa foto la recogen en la edición del año 59, que es la misma edición. Entonces, ese libro es absolutamente importante. No se traduce sino 60 años después. Entonces, la investigación, la vida académica, los intelectuales estuvieron al margen de esa información. Bueno, es responsabilidad nuestra, de las universidades, de nuestros investigadores, ¿no? Eso hubiera cambiado quizá la expectativa. Eso sigue siendo el Cerro La Estrella. Entonces, es un locus, es una ecología, es un universo
donde en los siguientes 100 años del país, de la vida del país, la vida, no solamente la vida económica, están prefigurados, de tal manera que hay que, digamos, volver sobre esos momentos para reinterpretar, digamos, los episodios del presente, de la tragedia del presente, que no puede ser, digamos, esta tragedia interpretada, exorcizada desde el puro presentismo de cómo debemos hacer, si elecciones o digamos, una rebelión. No, eso sigue siendo presentismo. Hay que interpretar cómo se comportó esa tradición en el pasado configurador para, digamos, que las elecciones que vayamos a tomar hoy tengan algún sentido. Ana Enriqueta Terán, esta poeta llanera, ya puede perder ustedes. La abuela le decía, tienes que estudiar y hacerte inteligente, porque las bonitas son tus primas. Bueno, hoy a nosotros nos toca, digamos, reivindicar la soledad, el trabajo creador, la disidencia, frente a la vida social desaparecida, la civilización degradada. Nosotros, digo, lo que apelamos a la interpretación de la sibila. La sibila es, bueno, lo que no es visible, lo que podemos deducir desde la tradición, sí, pero también desde la disidencia, y que ya no estamos, la cultura no está en la sociedad del espectáculo. En la época de Sabana Grande, en fin, de la cultura financiada por el Estado, estábamos en la sociedad del espectáculo y la cultura ruidosa y del prestigio de la forma. No, hoy no estamos allí, hoy estamos en la indagación de cómo reconstituir una tradición, digamos, donde podamos reconocer el país que es preciso ser, ya no rescatado, sino el país que tiene que ser refundado. Así como se refundó el país en el año 36, todo lo que llegó hasta el 98, y digo el 98 para establecer una frontera que podamos entender, para no hacer demagogia, viene del año 36. El país se refunda, se crean instituciones, la demografía se tonifica, se hace dinámica, se expulsan las enfermedades endémicas, se crean leyes, se profesionaliza el Estado, la clase media aparece, no por generación espontánea, por cierto, y se ejercita la democracia electoral. Yo me permito decir democracia electoral, y esto no es peyorativo, porque la democracia no es un acto, digamos, puramente censitario, ni de elección, de renovación de los poderes. La democracia es una manera de convivencia que debe ser fecundada permanentemente. De tal manera que lo que se refunda en el año 36 tiene elementos reales de esa democracia, y eso es posible probarlo. ¿Por qué elementos reales? Bueno, porque yo siento una franca admiración por la generación que refunda ese país en el año 36. ¿De dónde vienen? Vienen del gomecismo, y no reivindican el gomecismo. Se formaron en el gomecismo, pero el gomecismo no destruyó la estructura. El gomecismo sometió las instituciones y tuvo el poder en un puño, pero de alguna manera el gomecismo se entendió con la tradición. Eso es lo que permite que el año 36 haya una generación absolutamente brillante, que va desde profesionales
desde la ingeniería, la medicina, la arquitectura, hasta intelectuales, que son los hombres que ejecutan el prospecto de refundación del país, que va desde el 36 hasta el 48, donde hay 2 o 3 golpes de Estado, hay un magnicidio, nuestro único magnicidio, y sin embargo el proyecto permanece, el proyecto continúa. Vamos a decir hasta el año 48, yo supongo que son 12 años, pero hay que ver lo que se ejecuta allí. Ahí se ejecuta efectivamente una puesta al día, lo que llamaríamos una modernización. La modernización es comprar corotos, ¿de acuerdo? Modernidad es entender las fuerzas abstractas, casi metafísicas, que están detrás de lo prometeico, de lo material. Lo segundo quizás no se ejecutó como se debiera ejecutar, pero esa generación, donde están tipos como Isaac J. Pardo, que es médico, que es uno de los fundadores del hospital algodonal, médico de un hospital que fue referencia en tratamiento de la tuberculosis en América Latina, por lo menos en Sudamérica, hasta los sanitaristas que tenemos por Maracaibo, un representante esclarecido, Adolfo Pon. Está bueno el hombre de la malaria, está el famoso pediatra ese de Barquisimeto, están los pifanos, en fin. ¿De dónde salieron? Salieron de una estructura que no había sido destruida, probablemente se había legitimado, pero no había sido destruida. Hoy esa estructura está destruida. Por eso, entonces, el consejo de la abuela me parece útil. Es decir, las bonitas son tus primas. Es decir, tenemos que entendernos fuera del espectáculo, y entonces la tradición hay que reinterpretarla, no asumirla, no digamos, señalarla como un haber, como una cuenta de ahorro, sino reinterpretar esa tradición. Cédula de identidad y registro a cada votante. No. Eso parece ya como una especie de insania, porque eso no garantiza en absoluto el futuro. Hoy esos elementos están confiscados por el chavismo, por la tiranía. No digo dictadura porque han ejecutado los procedimientos electorales. Y ya sabemos que la dictadura es la toma discrecional, no consensual del poder. Es una definición de diccionario de dictadura. Y aquí no ha ocurrido eso. Aquí la toma del poder ha sido consensual, a través de unos instrumentos desvirtuados, delegitimados y degradados. Eso es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que lo que vaya a ocurrir en Venezuela en relación con los haberes públicos se tiene que revisar seriamente el llamado momento del consenso, el momento de la aclamación. Ya no puede haber más aclamación como la hubo en el pasado, apelando a un instrumento puramente jurídico y protocolar. La aclamación tendrá que venir de la educación, de la formación, de la imprecación incluso, de una demografía en un escenario de entendimiento. Y básicamente los equívocos y las deformaciones y las reformulaciones tienen que ver con la necesidad de las tiranías modernas de mantener una especie de horizonte de legalidad. Sí, ya no hay tiranías que se instalan, digamos, a través de la fuerza, se instalan a través de unos procedimientos, los procedimientos que utilizó, bueno, la democracia liberal occidental para producir un modelo de bienestar que viene desde la Revolución Francesa, nada más y nada menos. No solamente en Venezuela es el caso más dramático, pero en el mundo está ocurriendo que esos procedimientos hay que revisarlos y no los están revisando. Y se están instalando en las estructuras civilizatorias del planeta proyectos absolutamente inconvenientes,
eventualmente proyectos genocidas, digo eventualmente, ¿no? Que siguen siendo legitimados a través del consenso de las instituciones internacionales, la ONU, la UNESCO, el Comité de la Haya de los procedimientos penales, porque no se está revisando, digamos, la necesidad de ajustar no la eficacia de esas gestiones que son altamente eficaces, sino de ajustar el prospecto de futuro con las necesidades que hay que, digamos, diagnosticar para esos votantes. El representante de la Corte Penal Internacional dice que hay casi 9.000 entrevistas que se han hecho para Venezuela y para demostrar, bueno, que este es un gobierno genocida y criminal, etcétera, y no pasa absolutamente nada. ¿Y de dónde va eso? Bueno, es un archivo burocrático o va a otro tribunal. ¿Por qué? Porque detrás está el pálpito de la legitimidad de unos procedimientos que ya son caducos, pero que se siguen utilizando para, digamos, refrendar el protocolo del poder constituido. Y no estoy hablando de lo que se habló hace 30 años, la globalización, que ese es un escenario más real todavía. La globalización no desaparece en los estados nacionales y ahora la fuerza de regulación de la economía y de la vida social la tienen las empresas. Las grandes empresas, ya no se puede decir empresas transnacionales porque lo nacional ya no existe. Lo nacional como cultura, como autonomía, ningún estado en el mundo hoy puede reivindicar ninguna autonomía. Es decir, la sociedad planetaria que empezó hace 60 años o más, nos dice que efectivamente hay que revisar a escala planetaria los modelos de gestión del poder y de organización de las sociedades, desde la economía hasta la cultura. Bueno, pero nosotros nos estamos calando, particularmente Venezuela, unos estilos, ni siquiera son anacrónicos, son absolutamente inconvenientes de legitimación de lo social, que corresponden digamos, al proyecto de poder ni siquiera de unas clases. Las clases ya desaparecieron. Corresponde efectivamente a una especie de organismo mundial internacional que conserva algún prestigio todavía, ¿no? El prestigio de la reivindicación de las injusticias, redimir a los pobres, y en eso están, digamos, mentes esclarecidas también. Por ejemplo, en estos días leí una entrevista que le hicieron a George Steiner, hace como 10 años, y George Steiner decía que sí, que el gran proyecto de la humanidad para redimirla era el socialismo. Es decir, esta cosa bueno, sí, hay que denunciar el pasado perverso del capitalismo liberal. Yo creo que hay que ir más allá. Es decir, hay que entenderse con la justicia, con la pobreza, con la redistribución de la riqueza en unos términos que ya no sean puramente igualitaristas, sino que se integre allí la posibilidad humana real del individuo, que es el actor principal de las revoluciones científicas. En este caso hay que producir revoluciones, digamos, intelectuales, y donde la democracia y los deberes y los derechos sean replanteados. Digo esto y hasta aquí llegamos con el Sumaque, porque el caso de Venezuela me parece paradigmático, y Venezuela pudiera ser el primer país en el mundo que se entienda con un episodio de genocidio y de destrucción abierto desde un mecanismo que ya no sea el mecanismo de las democracias liberales, juridicistas, constitucionalistas, podríamos decir así, constitucionalistas, bueno, los fanáticos, así como están los electorófilos,
los juridicistas, los muy pagados de lo real visible. Aquí también debemos entender que no todo lo real es visible. Pudiera, digo yo, el primer país, dada la situación, la gravedad del episodio venezolano, que debiera entenderse como una novedad. ¿Sí? Salir del drama con unos instrumentos novedosos que no se han utilizado hasta ahora para no solamente discutir el poder, sino para renovar el poder y resguardar, digamos, un pedacito de la civilización que somos nosotros. Básicamente era eso, y retener el episodio equívoco del Sumaque, característico, emblemático, porque viene del petróleo, nada más y nada menos, como representante de un conjunto de síntomas que podemos observar hoy en hechos que parecen menores. Ponerle una estrella nueva a la bandera, torcerle la cabeza al caballo, quitarle media hora al uso horario. Sí, eso es nominalismo, ciertamente, pero en el fondo lo que hay es un profundo agravio de la pulsión social frente a lo que eso representa en relación con la figuración que una sociedad y que una cultura se ha hecho, no de su pasado, sino de su origen formativo. Eso es todo. Gracias. Vamos a abrir un ciclo de preguntas